Teroa nei o te hapi o mātou ki te ngapoki, mai te hora tua i au mātou o te mātou hua ai, au I hapi ai pa I aro te teroa i ro te matatu hotu iti pa I tōku matua, tōku hua ai pa I pe ira, I haa mātai aro te teroa tupuna nei. Mai ira hora era iti noa pa I au, he takea he oho pa I au, I te rau huruanga o tōku hua ai, araua pe he araua e here era, e angaira pa I motu ki te roa e tahi, e mo hapi. Te rau hanga haka poreko ai pa I aro tu te hapi, ki te nuk tātoa pa I o te kāinga, pe ira I haka poreko mai ai te hanga oro tu te roa nei o te ono tupuna. E iro ato na roa hohonu, pe ira pa I au I hapi ai, hapi mai apa I tōku matua, noho apa I mātou ko te mātou taina horere iti noa, hapi he oho pa I aro tu te roa nei o te ono tupuna, aro tu te tarai, aro tu te aamutu ai, aro tu te hoko, e patau tau e te tahi atu pa I huru o tātou haka tere hanga pahi pa he rapanui. Patio hanga mo paru. Tupahe. Mari kono yami. He tihu, airo tihu. Ai, airo tihu. Mai oi, kata. Moi ihu kore, moi ihu kore. Ah, ai moi ihu kore. Ah, naru. Naru ihu kore. Bueno, este taller se consistió con un pensamiento de transmitir todo lo que esté más tallado a través del tiempo y para la nueva generación futura. Y por eso hice el taller, pensé en ese, porque yo soy un hombre que talla y quiero transmitir esto a las nuevas generaciones como he venido haciendo durante años. Y ese es el regalo que me gustaría dejar para las futuras generaciones que está hoy en día, y hoy en día me siento feliz, orgulloso también, porque mis nietos ya están metidos adentro también en el tallado, mis nietas, en el joco, en las lanzas, entonces me siento muy feliz por los conocimientos que me han pasado mis ancestros, a nuestros ancestros, y sigue hasta mi papá, la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Entonces de ahí pienso que este es muy importante para conservar y transmitir. Hace unas par de generaciones atrás, por lo menos cuando yo era más chico, era más difícil ver a niños atreverse a entrar en este camino. Yo siento que sí, hoy día están las redes y igual tenemos la suerte de estar en una isla y que podemos desconectar un poco a los niños, pero en general sí está muy pegado a las redes. Pero hoy en día, a diferencia de la generación de nosotros, yo veo mucho más niños interesados, quizá el tiempo no sea tanto, pero veo muchas más personas, muchos más papás interesados en ponerse el jami, en aprender a hacer patautau, en aprender caicay, aprender a hacer taray.
me encanta verlos así, me encanta que mucha gente se atreva, gente que viene del mismo continente, y es gente muy respetuosa, gente muy interesada en involucrarse en lo que es el tema de la cultura. Y para mí por ese lado me da orgullo por los niños, me da mucho orgullo que haya muchos niños que se atreva a entrar en el camino, que se interese y además que tenga el apoyo de los papás. Ira te roanei o tō kukoa o te oho mai te ngā poki ki nei, ka haa tu te matahiti atua, te prauti a kahia matahiti atua horeire iti no a pa i au, te kia pa i aurau huru te nuu oho mai ki nei ki te hoi manu ki te hare oka nei o koro ki nuu nei nuu hangarahi pa i mohapi ki te nuu tato a moho mai. Ia, mai ira pu i te kera te nehe te hanga o raua pa he poki pa i rā tau, i angarina pa i takoa pa he matua e oho mai ena. Tōku koa e oho mai ena te ngā poki, airo a tōku me ngaro eiro tōku inanga, koa ena au, takea ena te ngā poki e hangaro a moho mai koa roa, mata angiangi pa i tātou takoa, te roa ena o te rauhuru pa i te teknolohia, te ahatu pa e o angarina, atahanga pa i te ngā poki monoho i te rau ahare. Te roa nei o te aamu tuai, i paheroa nei o aamu atuena o i hapi ai horeire iti no a, pehea tatou ana haka ora tatou aamu. Tatou aamu nei o te roa nei o tatou tupuna, pehe mai te roa era pehe tatou i ora ai pa i runga i te henua nei, pehe tatou i tuu mai ai, pehe tatou tupuna, i rau i oho ai pa i te rau anoho hanga, i te riva pa i tatou, te Rapanui, te nuu ta ato orunga i te ao, ko ai a tatou, ki hea tatou, pehe tatou haka tere hanga. Te aamu tuai, te roa tute, te roa hauhaa pa i mo haka nyangi te roa nei o te aamu tuai, pehe tatou aamu, mai tui tupuna a, ki te mahana nei ko angarina. El joko en sí es una danza guerrera. Antiguamente los Rapanui lo practicaban, sobre todo previo a las batallas en guerra, ¿ya? Es como para subir el ánimo de la gente, de los matatoa, que son los guerreros. Eso es el joko en sí. Y hoy en día nosotros y particularmente yo, el joko llena mi corazón, es algo inexplicable para mí. Si tú me pones 10 canciones, yo siempre voy a votar primero por el joko porque es nuestra identidad. Eso es el joko, danza guerrera, identidad del Rapanui. Los Rapanui siempre está ahí, el Taray está en su sangre y está en la cultura y está en las tradiciones, y porque a través de los años y de los tiempos, y que los Taray ya está ahí, están parados, están en los bajos, están en todos los lugares. Entonces ese es un antecedente que tú puedes ver visualmente, que tú lo ves, y eso es una forma de constantemente el que te contacta contigo directamente. Y para los Rapanui es muy importante el Taray hoy en día, y no solamente hoy día, sino que 50 años más atrás, que han venido familia y tradiciones y familia y han conservado hasta hoy en día. Yo soy un hombre muy feliz al ver que los niños pueden cortar una oreja de un moai, y yo pongo la tiza nomás y digo corte aquí, o la nariz de un moai, cómo se corta. Entonces uno lo ve y lo ve en el desarrollo de día a cada día. Entonces tú ves y tú vas a ir viendo cómo vas a ir
ese niño teniendo la fe y la confianza a lo que tú estás transmitiendo a ella. Y yo me siento muy feliz, yo soy un hombre que me siento muy feliz en ese sentido. Aui ihaka mana maramarama y toku roro te happy mai y te tarai y te aamu o te aamu tuai o te ngakoro era o mate ai irun y te genuanei mohaka rarama pero ina kai baraua mohaka rarama tu kimato ki te ngapo ki atai titi. A mí me gusta venir a este taller porque para seguir mi cultura y yo quiero seguir hablando de mi cultura. A nosotros nos encanta venir a este taller, así que tratamos de nunca perderlo y podemos hacer muchas cosas interesantes. Aparte de aprender, jugamos, nos divertimos y muchas cosas. Son muy respetuosos los maoris con nosotros porque nos enseñan, nos explican, si no entendemos algo, nos lo tratan de explicar mejor para que nosotros aprendamos. Hetangata mahanu mahaturiba, hangarahi kitenga poki, takwa hangarahi mohapite, ono otra panun. Oteai hapite te aamu ta atoa o mota engaro tereo takoa, mota ai tereo paniarahi, takoa moai tereo rapanui. Es nuestra cultura y para seguir hablando de la Rapanui hay que practicar, solamente hay que practicar y no perder nuestra lengua. Así no se pierde la cultura. El taray ya no se va a perder si seguimos haciendo esto. El joco, el diu, el uté, el kaikai, muchas cosas más. Kahapa koruma te ono o te tupuna, mota engaro, mohakare. Kite nuupemu acá joena, un arroro, equioti, kai ite momanangaterio. Más que un taller, es como una familia de Irimantoki. Eso me encanta.